compañeros, como hemos visto toda la semana, hemos traído diferentes notas sobre los lugares que hay aquí en la Ciudad de México, personalidades. Pues ahora yo les traigo también en el deporte. La Ciudad de México tiene grandes lugares. En 1968 fue un año determinante para el deporte en México porque además de los Juegos Olímpicos también se creó la infraestructura más importante de la capital y que aún sigue funcionando. Entre estos tesoros está la Alberca Olímpica y hoy los voy a llevar a recorrerla, así que acompáñenme. Este es el carril número 4, donde el 22 de octubre de 1968, Felipe El Tibio Muñoz ganó la medalla de oro en la justa olímpica realizada aquí en nuestro país. A 50 años de ese gran hecho, la Alberca Olímpica sigue atesorando esos momentos que hicieron vibrar los corazones de todos los mexicanos cuando se entonó el himno nacional y la bandera de México lució en lo más alto. Hablar de la Alberca Olímpica Francisco Márquez es adentrarse en el pasado, vivir el presente y soñar en el futuro. Obra de los arquitectos Manuel Rosen Morrison, Antonio Recamier Montes y Edmundo Brincas, fue inaugurada el 13 de septiembre de 1968 por Gustavo Díaz Ordaz para los Juegos Olímpicos que se realizaron en nuestro país y nombrada Francisco Márquez por uno de los niños héroes. Hoy es un recinto icónico que debes visitar en la Ciudad de México. Bueno, sin lugar a dudas, hoy la Alberca Olímpica se encuentra dentro de los principales recintos de México, hablando deportivamente hablando, y seguramente dentro de toda la infraestructura deportiva en América Latina. El día de hoy, si nosotros volteamos a nuestro alrededor, mantiene esa esencia el recinto, pero para los Juegos Olímpicos del 68, por la demanda de personas que querían estar presentes, se construyeron gradas provisionales y que estas gradas fueron colocadas estrictamente con madera. Este recinto guarda momentos históricos en cada uno de sus rincones, desde Juegos Olímpicos, Universiadas, Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Festival Deportivo Panamericano hasta campeonatos mundiales como el de paranatación realizado en el 2017, han sido algunos de los miles de eventos que atesora este inmueble. Este recinto, que fue recientemente remodelado, cuenta con un aforo de 4.300 personas. En la parte principal se puede observar una alberca olímpica de 50 metros de largo, así como la fosa de clavados que cuenta con una torre de 4 plataformas, de 3, 5, 7 y 10 metros. En uno de los cuartos de este recinto se encuentra una alberca de calentamiento, así como vestidores para hombres y mujeres. Ese es el tablero original utilizado en los Juegos Olímpicos de México 1968, una gran joya que alberga aquí la Alberca Olímpica. Dada su exactitud y la delicadeza de sus piezas, el tablero solamente es utilizado en eventos muy importantes. La Alberca Olímpica es una instalación catalogada a nivel internacional como instalación mixta, ya que abre sus puertas no solo a deportistas de alto rendimiento, sino que da servicio a todo el público, desde niños, jóvenes, adultos, así como a personas de la tercera edad y con discapacidad. Entre los usuarios de este recinto se encuentran las Sirenas Especiales, un grupo de jovencitas con síndrome de Down, y que han puesto el nombre de México en alto en diversas competencias. Para nosotros la Alberca Olímpica pues es nuestra casa, ¿no? Es nuestro hogar. Es muy importante tener espacios donde se le brinde la oportunidad de además realizar nuevas actividades a personas con discapacidad. Y yo creo que, por ejemplo, abrirle las puertas a un equipo como Sirenas Especiales, con un deporte tan complejo, ayuda a que cada vez más deportes se unan, ¿no?, a este movimiento y comiencen, ¿no?, a abrir las posibilidades a diferentes personas. Esta es la Alberca Olímpica Francisco Márquez, un espacio deportivo que guarda en cada uno de sus rincones historias, momentos de alegrías, tristeza,
donde grandes deportistas nacionales como Jair Ocampo e internacionales han dejado un legado en este lugar y hoy se preparan aquí las nuevas promesas del deporte nacional e internacional. En las imágenes, Manuel Hernández y Jorge Barajas, Viana y Zárate, 21 Noticias.